Enciende el micrófono. Gloria a Dios. Hermanos, tomemos ahora una actitud de respeto hacia nuestro amigo y sacerdote, el Padre Ramiro, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestros rostros porque vamos a orar por él, que es el portavoz del Señor, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer cubriéndonos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendito Dios, te damos infinitas gracias, Señor, por este momento donde tú, Señor, a través del Padre Ramiro, nos vienes a recalcar, Señor, y a animar y a aumentar nuestra fe de este sacramento tan especial, Señor, como es la confirmación, donde sabemos de que es uno de los sacramentos tan especiales donde recibimos el Espíritu Santo en esa confirmación y somos testigos, ya que somos ungidos por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo a través de la confirmación. Te pedimos en esta noche que tomes al Padre Ramiro por muchos motivos, Señor. Te pedimos en especial por su salud, por su recuperación, que lo toques, Señor, y que lo tomes bajo tus alas y pongas tus manos sanadoras en su cuerpo, Señor, y que vengas a aliviarlo y animarlo con ese poder de lo alto, Señor, con ese poder del Espíritu Santo, para que todo lo que Él nos va a transmitir ahora, Señor, con mucho amor y con mucha alegría lo recibimos y lo animamos y le decimos que ánimo porque Dios está contigo, Padre Ramiro. En tus manos, Señor, ponemos al Padre Ramiro en esta noche para que tú, Señor, lo ministres. Y a nosotros, Señor, danos oídos espirituales para poder guardar en nuestro corazón lo que tú nos vas a decir a través del Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El proceso fue encabezado por el fiscal general Rodolfo Delgado, el director de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y el director de la Policía, Mauricio. Los micrófonos están a sus órdenes. Exacto, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos, ¿verdad? Los que van entrando. Está bien. Desde ya muy agradecido por echarme la mano. La vez pasada ya revisé mi clase, ¿verdad? La que ustedes hicieron, la que transmitieron. Y bueno, voy a empezar a compartir un poquito de imagen. Vamos a ver, ¿no? No, bueno, voy a empezar primero con las respuestas. Hoy no hice la diapositiva de preguntas y respuestas, pero sí, bueno, primero que nada, felicidades para el bautizo de Tobías, de verdad que alcancé a escuchar en la clase que fue de ejemplo el bautizo, en la clase pasada que me dejaron ahí grabada, ¿verdad? Y ahí los esposos raudas incluso se les recordó que se habían salvado de un examen que tenían conmigo, que todos los días vamos a hacer exámenes, ¿verdad? Conste, ya avisé, así que vayan sacando todo el material. Algunas respuestas, ¿verdad? De los que mandaron. En el caso de don Julio Artiga aparecía un obste, ¿verdad? Es una palabra de obstar, aquel momento o aquella palabra o aquella acción que va en contra o va a impedir o un obstáculo para otro tipo de acción. Entonces, en el derecho canónico creo que aparece en el 856, si no me equivoco, que don Julio hacía, que aparecía 2 veces. Ese es como un impedimento. No obstante, se podría hacer la traducción obstante, bajo ese impedimento. Eso es lo que lleva la palabra obste, ¿verdad? Obstar, de la palabra obstar. Es, como bien lo escuché también en la clase y que lo estaban explicando otros, es un término muy rebuscado, digámoslo así. Muchas veces, por eso no a todos nos encanta el derecho canónico, porque son terminologías muy complicaditas, que hay que buscarlas tanto con
con diccionarios de la Real Academia, con el mismo diccionario del derecho canónico y las explicaciones que la da eso, ¿verdad? Entonces ahí está la respuesta. Es prácticamente cuando aparece en el derecho canónico la palabra obste, es un impedimento o una acción que va en contra de lo que plantea el canon prácticamente. Una segunda pregunta. Que también lo hizo don Julio, que antes cualquier pareja podría ser padrinos, solo que fuesen cristianos. ¿A qué se debió el cambio? Lógicamente, ¿verdad? Hay una reforma de 1983 al canon de 1917. En ese canon aparecía lastimosamente, pero muchísimas gracias, sigo haciendo esa tarea. Traté de buscar por todos los medios el derecho canónico de esa época, pero como aquí en mi biblioteca no lo tengo y a nivel de teología no me lo lograron pasar, pero sigo en la búsqueda para buscar directamente ese canon que refleja la petición de aquel entonces de la iglesia en que no importaba, solo fuese cristiano. Lógicamente, a partir de la reforma, el Papa ve la necesidad de que ya no solo es el hecho de ser cristiano, no es solo el hecho de ser católico, sino que necesitan más criterios, ¿verdad? Porque gracias a ese primero se vieron muchas faltantes en la vida de aquellos padrinos, ¿verdad? Lógicamente, hoy en día podría parecer a la luz de muchas otras creencias de que somos estrictos, somos burócratas, pero el fin, creo que lo que busca es encontrar la idoneidad de aquellos que vamos a asumir un compromiso para estas personas que están iniciando en su fe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca. Y, lógicamente, en el canon, me recuerdo, busqué el canon 855, y aquí tengo yo mi código, ¿verdad? Que mencionaba que no se impone muchas veces, sino que busca en la medida de lo posible que este canon ilumine a todos aquellos. Lógicamente ahí hay tela de cortar y yo ahora se los digo con todo el cariño del mundo. Hay un término que sigue siendo una flagelación dentro de nuestra propia iglesia, la parte pastoral. Todo lo cambiamos o lo modificamos porque me incluye su servidor, ya he hecho estas burradas y después digo yo, Señor, perdóname, porque no tuve que hacerlo, pero lógicamente es un material que todos los días tenemos que estarlo refrescando el derecho canónico, entonces no nos podemos brincar por encima. Entonces muchos de los sacerdotes en algunas de las circunstancias que no pasan todos los requisitos, en función de que soy amigo, hagámoslo así, ¿verdad? Y eso ha flagelado mucho la vivencia eclesial, ¿verdad? Entonces, por ese lado, el cambio que se dio fue para fortalecer y que ya no hubiese la parte eclesial tan variada de cada quien, aunque ya existe la norma, se ve un poco burocrática, pero lo busca en eso. Otra pregunta, decía Doris, que tuvo un, no sé si era sobrino, creo que sí, llamado Jason, que cuando lo iban en el bautizo, creo que un bautizo era, sí, un bautizo, el obispo escuchó, o el sacerdote escuchó y le dijo que no le iba a poner Jason y le puso, creo que Daniel, si no me equivoco en la grabación, así. Entonces, ella preguntaba, ¿verdad? Que por qué se dio eso, o si estaba bien o no. El derecho canónico dice, ¿verdad? Que los nombres que se van a poner a los bautizados no tienen que ser ajenos al sentir del cristiano. Y me di a la tarea de buscar, ¿verdad? Y creo que también ella más o menos tenía la respuesta, que en la parte bíblica no la encontré, sino que es un término griego. Jason es curandero. Entonces, a ese tiempo, llamarle ahora, aunque digamos, me imagino ese tiempo que se hizo el bautizo, no, la palabra Jason es tajante para nosotros, es tácita Jason, pero de trasfondo griego, me imagino que el sacerdote sabía, inmediatamente dijo, ¿cómo le vas a poner eso? Aunque aquí entre nos, al final, la misma gente hace lo que quiere,
¿verdad? Pero a nivel de iglesia siempre buscamos que el nombre no sea ajeno al sentir de la iglesia. Incluso el canon lo dice, que antes se buscaban los nombres de los santos. Si tú caías en la fecha de un santo, te ponían el nombre del santo porque había un peso de ese nombre, pero se ha ido perdiendo. Hoy te ponen cualquier nombre y ni modo, tienen que aceptártelo. Y de ahí ella hacía ver una segunda pregunta, que cuando ella se confirmó, su acompañante, bueno, pasó con el obispo, pero había muchísima gente y como que la madrina, creo que era la que mencionó, que su madrina, dijo como que no le pareció lo que dijo el obispo y se fue a dar la vuelta y como eran varios, volvió a pasar y le volvieron a hacer la marcación, ¿verdad? Con el Santo Crisma. Entonces ella preguntaba si era válida. Claro que sí es válida. ¿Por qué? Porque la intención del obispo siempre va a ser la misma. Lógicamente, ahí hay mucha tela que cortar porque aunque hayan sido muchos, tiene que haber un orden en el sentido de la celebración, ¿verdad? Independientemente, la madrina tenía la condición de que, esto no me pareció, entonces volvámoslo a repetir. Y muchas veces ha pasado, no solo en este sacramento, yo ahora lo veo desde el punto de vista sacerdotal, y hay gente que va a confesarse y si el padrecito le levantó la voz, no, bueno, ni modo, voy a terminar la confesión y me voy a salir y me voy a ir a confesar con aquel que tiene la voz más dulce, ¿verdad? Y que no me diga nada y que incluso si es posible que no me dé ni penitencia. Entonces andamos buscando siempre el beneplácito de nosotros. En ese sentido es donde voy por el caso de esta madrina. La intención de la madrina sí fue incorrecta. En el caso de ella, lógicamente había ese momento de mejor esplendor de su confirmación y ni modo, aceptó lo que la madrina dijo, pero en ese sentido la pregunta de ella y la respuesta es que sí es válida esa confirmación, aunque se le hayan hecho 2 veces, porque como quien dice, voy con el segundo para ver si pero es la misma persona, Dios en eso. Otra cosa hubiese sido si el obispo se da cuenta, ¿verdad? Y el obispo llega y aquí ya tenés, no, incluso me deja duda, porque lógicamente el aceite no le ponemos, los obispos no son miserables con el aceite, le ponen una buena cantidad en la frente a uno, entonces lógicamente se nota cuando ya alguien pasó. Si por alguna razón se le pasó al obispo, me queda la duda si alguien había a la par de colaborador, que eso es lo que pide y eso es lo que voy a presentar ahora en cuanto al ritual, ¿verdad? Luego, el último, ya con eso termino la línea de preguntas de este día. Isabel preguntaba si fue bautizado en la iglesia católica, se tiene que bautizar me encantó el término, en otra organización. Ese fue el término que puso ella. Pues para nosotros los católicos es un solo bautismo. Y aunque la otra organización, como le puso el nombre Isabel, diga de que no es válida, para nosotros sí. Desde el punto de vista católico, el bautismo es válido. Incluso nuestra iglesia asume el bautismo siempre de agua y con la fórmula que ya la sabemos de otras iglesias que no son católicas romanas, pero que sí son parte de nuestra iglesia jerárquica. Ahí es otra historia, va a ser una quizás tercera escuela bíblica de historia de la iglesia, donde sabemos miles de ramas de iglesia, que algunas tienen afinidad de nosotros, que han separado y han vuelto. Y entonces los rituales los han asumido siempre la iglesia católica. Y muchas veces vienen a nuestra iglesia personas que dicen, yo ya me bauticé, pero en otra iglesia. ¿Cómo fue tu bautismo? Con agua y con la fórmula. Sí, así fue. Listo, esa es. Solo que se hacen otras reparaciones, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, en ese sentido, si ya estás bautizado en la iglesia católica, eso es válido, lógico, hasta donde nos da el parámetro de lo que somos iglesia católica. Si otros dicen, mira, lo que hiciste en la iglesia católica no te vale en esta religión nuestra, pues ese es otro rollo. Pero para nosotros, católicos creyentes, el bautismo es único e irrepetible. Dicen que no se me escucha.
¿O qué será? ¿Sí me escuchan? Carmen dice Sí, que no me sí, escucha, sí. pero los demás Sí, dicen sí, Los que estamos demás sí escuchando. escuchamos. Carmen, Sí, se escucha entonces solo es perfectamente. usted su volumen. Eso, cabal, revisa su audio, hermanita. Ujú. Estoy con micrófono porque ahora estoy cerca de la autopista, entonces se escucha más, ¿verdad? Entonces cierro ahí las preguntas, ¿verdad? Entonces si van surgiendo, como les digo, ahí en el chat, Tomás se encarga u otra persona que me eche la mano y siempre voy a ir respondiendo preguntas que salgan, ¿verdad? Bueno, vamos a transmitir. Listo. Share. Ujú. Listo, se ve, me avisan si se ve la presentación. Sí, padre. Sí, ok. Confirmación. Listo, agarre papel y lápiz porque ahí van las preguntas. ¿Ustedes qué dijeron? Gracias a los esposos Rauda vamos a tener este momento de examen, ¿verdad? Así que, primera pregunta. Y cada una de mis preguntas no son así sacadas del libro, llevan intención, llevan malicia, llevan de todo lo que ustedes quieran, porque quiero que descubramos muchas cosas. ¿A qué nos obliga la confirmación? Padre, nos obliga. Escríbalo, 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 porque la escritura no se hace larga. Tienen Bueno, tres rengloncitos para escribir. Bueno, la verdad es que tengo dificultades acá, pero se lo voy a decir. Bueno, nos obliga a estar más cerca de la iglesia, nos identifica más con la iglesia. Es obligación porque forma parte de la iniciación cristiana, junto con el bautismo y la primera comunión. Y la unción en el Santo Crisma es el aceite que el obispo o el encargado de la confirmación coloca como sello en la frente de quien se va a confirmar. Ok. Muchísimas gracias, don Alfonso. Entonces, ahí le recuerdo su cuaderno para que me haga esa respuesta ahí. ¿Verdad? Y los demás también, sí, les invito a que hagan esa respuesta por escrito. Pero casi no sé yo. Si quiere póngase los audífonos. Son palabras, ¿De qué son lado va? preguntas bien Dígame, sencillas, dígame. pero siempre con la intención de ir, así como bien lo hace don Alfonso, de una manera verbal, pero también tener el criterio en el cual también nos estamos basando, ¿verdad? Yo creo que ya la mayoría tiene la primera respuesta. Y les voy a dar el canon, porque eso ustedes lo tienen, eso es del derecho canónico. Numeral 879. Por si algún día les preguntan, ¿y por qué estamos obligados? Bueno, es la primera definición del sacramento de la confirmación. ¿Y a qué nos obliga? Y lo dice el derecho, ¿verdad? Nos obliga de palabra y obra. ¿A qué? A que seamos testigos de Cristo, propaguemos y defendamos la fe. Tres cosas que debe tener esa definición, ¿verdad? Bueno, 5 son, ¿verdad? Nos obliga de palabra y obra. Yo quizás le pondría ya mi tinte más de obra que de palabra. A ser testigos de Cristo, que propaguemos y sobre todo defendamos la fe. Porque muchas veces nosotros nos quedamos calladitos cuando escuchamos ciertas cosas y como está el dichoso refrán, ¿verdad? Calladito te ves más bonito. Entonces mejor no decimos nada. Pero el sacramento de la confirmación literalmente sí nos obliga. Incluso, por lo menos yo diría, detener a alguien que va en contra de nuestra fe.
y con todo el respeto escucharlo, pero decir, no puedo permitir lo que estás diciendo, no tengo la respuesta, pero dame chancecito y voy a ir a estudiar, porque, y eso siempre es una queja, ¿verdad? Que muchos nos ganan en otras religiones porque sí se meten al estudio y nosotros nos quedamos ahí atrasaditos. Y la segunda pregunta dice, ¿qué significa la unción con el Santo Crisma? Esta respuesta es tomada del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1294. Primero es un signo de una consagración que implica participar más plenamente en la misión de Jesucristo. Eso es lo que significa propiamente, lo que dijo don Alfonso también es correcto, ¿verdad? Que nos estimula, pero es el signo de la consagración de tu vida, participar más plenamente en la misión de Jesucristo. ¿Y cuál es la misión de Jesucristo? Pues leámosla y ahí está toda su vida. La misión que él hizo siempre fue extender el reino de Dios. Luego que hemos pasado la tortura, vamos a un momento de compartir lo que hemos encontrado. Yo me dediqué ahora a ver un poquito más el ritual. Lógicamente este sacramento pareciera muy sencillo, ¿verdad? Pero ya al final es el que nos da, yo le llamo así, el último empujoncito para de verdad animarnos con nuestra vida en unión con Cristo, ¿verdad? Primero, función del pueblo de Dios y de los pastores. Vamos a ver. Ajá. Al pueblo de Dios le corresponde principalmente preparar a los bautizados para recibir el sacramento de la confirmación. Vuelvo aquí al concepto que pone, esto lo he sacado del ritual, ¿verdad? Cuando estamos hablando del pueblo de Dios, no solo nos estamos refiriendo al ministro ordinario, que ya lo vamos a ver más adelante y ya sabemos quién es, ¿verdad? Pero cuando se refiere al pueblo de Dios, le corresponde principalmente preparar a los bautizados para recibir el sacramento de la confirmación. ¿Cómo cree que va a prepararlos? Anda a la catequesis, te voy a ir a dejar temprano, te voy a poner tu refrigerio para que estés ahí tranquilo, te voy a dar dinero para que vayas a la catequesis. No, eso es parte de en algunos casos, pero el principal responsable, que somos cada uno de nosotros en la preparación, es con nuestro testimonio de vida. Y por eso es que estamos llevando esta clase, saber sacar en nuestra vida ese proceso de confirmación, que algunos pudimos haber pasado así, como decimos nosotros, de noche, ¿verdad? Y, bueno, me confirmé, ¿cuánto? Bueno, quizás eso creo que no se los dejé, ¿verdad? Si tienen la oportunidad de recordarse la fecha, y les queda de tarea, ¿verdad? Buscar, ¿cuándo te confirmaste? Pues te recuerdo que a partir de ese momento, quizás muchos no fuimos conscientes de cuál fue el compromiso que adquirimos en ese día de ese precioso sacramento. Todos nos acordamos de un par de cositas. Yo, gracias a Dios, y le digo, y no es por jactarme, pero me acuerdo de mis catequistas, me recuerdo quién, bueno, era Monseñor Sáenz Lacalle, estaba también el que me había bautizado, mi párroco, lo hice vestido de corbata, de uniforme, el colegio me dijo 2 años de catequesis, y yo dije, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, paciencia, lo hice. Entonces, disfrutar cada uno de esos momentos, y que ahora los atesoro porque sé que son parte fundamental de lo que es mi vida, ¿verdad? Saber descubrir este sacramento en el transcurso de tu vida, también ese es un propósito. Y los pastores dicen, deben procurar que todos los bautizados lleguen a la plena iniciación cristiana y por lo tanto se preparen con todo cuidado para la confirmación. Ahí sí, cuando habla de los pastores, está hablando directamente del obispo, los sacerdotes y los encargados de administrar este sacramento. Ahí sí, les deberíamos de facilitar, aunque aquí hago la corrección, que facilitar no es brincarse toda esa normativa
que bajo la parte civil, digámoslo, se necesita, ¿verdad? Porque para la confirmación, ¿qué piden? La fe de bautismo. Que los padrinos tienen que estar en un orden, ¿verdad? Es su ejemplo de vida. Y para la confirmación es solo un padrino. Entonces, en ese sentido, también no solo los pastores deben de cuidar en sentido momentáneo el proceso catequético, sino que tienen que estar al tanto de que cada una de las normativas que se cumplen se lleven por buen término, ¿verdad? No solo así como, bueno, ya que soy, ya lo he escuchado, ¿verdad? Que yo soy el sobrino del obispo. Bueno, felicidades, pero tenés que cumplir con la regla, ¿verdad? Y hay veces que eso lo he vivido con ejemplos de vida, ¿verdad? Y en ese sentido, los catequistas de confirmación, como decimos nosotros, se hacen los colochos, ¿verdad? Y no dan su brazo a torcer, independientemente quién sea el confirmando, como les digo, aunque sea el sobrinito del obispo, pues vas a tener que presentar tu documentación. Entonces, hasta eso, como bien lo dice el pueblo de Dios, corresponde, los pastores también tienen que velar por ese proceso que se cumpla de buena manera, ¿verdad? Todos somos responsables, porque, y ahí que les quede también de tarea para los que todavía están en ese proceso de, si están pensando, ya sabemos que todos como católicos llevamos esos procesos, entonces si yo ya tengo pautado de que mi hijo, mi sobrino, los que estamos aquí tenemos que hacer estos sacramentos, pues movámonos para no correr, porque el gran problema de estos sacramentos es que nos sacan las carreras. Y les digo desde el punto de vista sacerdotal como desde el punto de vista laico, ¿verdad? Todos corren con los requisitos. Vamos a ver. Ay, aquí se me fue. Vamos a ver. Tengo que cambiar de lado. El Papa Francisco dice, quien puede realmente hacernos luz que ilumina el mundo es solo el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es en nosotros, ahí me equivoqué, es en nosotros. De igual manera, él hace la reflexión y pone la confirmación, es llamada un Pentecostés personal. ¿Por qué? Aunque ya está la institución a nivel bíblico en el día de Pentecostés, él nos recuerda que para esa fecha, mediante la sucesión apostólica, es el obispo que nos está diciendo, venga, a usted se les da el don del Espíritu Santo. No se la damos ahí a cualquiera o tiremos a la garduña a ver a quién le cae. No. Con nombre y apellido, incluso lo vamos a ver más adelante del ritual, cómo es relativamente ese proceso, ¿verdad? El papel de los padres. A los padres cristianos corresponde ordinariamente mostrarse solícitos por la iniciación de los niños a la vida sacramental. Vuelvo y repito, esa palabra es clave para que la entendamos. Mostrarse solícitos. Bueno, ni modo, ya. Que molestan, ¿verdad? Ni modo, ya me metí en la Iglesia Católica, hay que hacer todo. No. Que tengamos la disponibilidad de hacer ese proceso por el beneficio de cada uno de estos jóvenes o niños, ¿verdad? A la vida sacramental. Bien formando en ellos el espíritu de fe y aumentándoselo gradualmente. Aquí viene una palabra que está hoy de moda, la zona de confort. Creo que nosotros como comunidad también tenemos que pensar eso, ¿verdad? Muchas veces preguntarnos a esta altura de nuestra vida si nos hemos quedado en un mundo de confort. Y lo digo con tácito, ¿verdad? Con alevosía, porque algunos nos quedamos y con el perdón, ¿verdad? De ir los ancianos, muchas veces nos hemos quedado con la asamblea y no me refiero a los que van solo a la asamblea, sino que algunos se quedan solo con la asamblea y la asamblea y la asamblea y la asamblea y Dios es grande por medio de la asamblea, ahí se derrama y tu Eucaristía, bien gracias Padre, que fíjese que no puedo ir los domingos o los sábados, híjole, ahí la vida sacramental nos está vallando. Entonces, en ese sentido, este sacramento también nos invita a darle
vitalidad a nuestra vida, a nuestra formación como fieles cristianos, ¿verdad? Formando en ellos un espíritu de fe y aumentándose gradualmente. Cuando estoy hablando de gradualidad, no me estoy refiriendo a que obligarlos cada vez más, no. Mi testimonio de vida tiene que ser mucho más fuerte a medida que voy pasando para que estos pequeños o jóvenes puedan también sentir el llamado a que esta persona está madurando por obra y gracia del Espíritu Santo. Bien preparándolos a una fructuosa recepción de los sacramentos, de la confirmación y de la Eucaristía. Bueno, la Eucaristía viene el próximo fin de semana, próximo viernes, pero ahora tocamos el punto de la confirmación. ¿Cómo vamos a hacer gradualmente? Bueno, ahí se los dejo también porque qué bueno que estamos en el tema de la confirmación. El Espíritu nos va a ir iluminando a cada uno de nosotros, que es gradualmente. Y yo siempre eso y ahora lo digo cada vez que confieso a las personas, Dios nos da el Espíritu Santo, pero al final no es para resolvernos la vida, es para iluminarnos y que nosotros tengamos la capacidad de decidir nuestro propio proceso, pero también en esa decisión hay consecuencias, ¿verdad? Porque algunos asumen ya, y me encanta, ¿verdad? Los que cuando descubrimos a Dios por medio de la comunidad, hicimos un cambio de vida rotundo y dijimos 180 grados, pero si analizamos esos 180 grados, después se vuelven a regresar como a 90 o a 75 grados y aquel 180 grados que prometimos se nos va opacando, se nos va quitando, se nos va oscureciendo, se nos va olvidando. Entonces, en ese sentido, los padres sí están invitados a acrecentar en estos niños o jóvenes gradualmente un compromiso. Esta función de los padres se manifiesta también por medio de su activa participación en la celebración de los sacramentos. Me encanta, y les digo, yo lo veo ahora desde el punto de vista sacerdotal, me encanta cuando, bueno, acabo de tener uno que fue un dilema conmigo en esta semana, por cierto, y dije yo lo voy a traer aquí a colación, correcto e incorrecto, y se los dejo así para que lo analicemos juntos. Una mamá se confiesa, bueno, nosotros por pandemia estamos en unos salones mucho más grandes, no un confesionario pequeño. Mamá se confiesa y de repente aparece una niña en la puerta de 4 años. Y lo primero que se me vino a la mente, escuchar todo lo pecaminoso que es la mamá, ¿verdad? Pero dije yo, bueno, al fin y al cabo es mamá, ella sabrá. La dejé, confieso a la mamá y ¿cuál fue mi sorpresa? Que la mamá se va contenta de su confesión y la niña me dice, yo también me quiero confesar, con 4 años. ¿De dónde creen que le nace ese deseo de esa parte sacramental? Aunque ella lo desconoce, del ejemplo de mamá. Lógicamente, ¿verdad? No le dije, niña, andate, porque aquí no tienes nada que hacer todavía. No, la llamé y le dije, ven, y te voy a explicar esto y esto y esto. Mamá ya puede, tú todavía estás en camino. Pero ya le dije, decime cuáles son los desmadres que le hiciste a Dios. Y ahí le expliqué y ya le di una bendición, no le di una absolución, sino que le dije, no es que te voy a perdonar, pero sí le voy a pedir a Dios que cambies tu estilo de vida para con mamá. Entonces, pero me llamó la atención porque el ejemplo de los mayores seguirá siempre moviendo, pero en el obrar, no tanto en el hablar, en el obrar. Entonces, la función de los padres se manifiesta también en la participación de los sacramentos. Eso es fundamental. Una celebración festiva y comunitaria. Esa es la confirmación. Me encantan las fotos de confirmación porque así como puse en esa, yo creo que tengo la mía, mi mamá ahí la tiene. Yo creo que ni sabe dónde estoy, ¿verdad? Porque fueron como 200 y pico, son un montón. Entonces, se procurará que la acción sagrada sea festiva y solemne. O sea, hay que preparar. Si ustedes de igual manera están con
con un proceso de ser catequistas de confirmación, aquí les cae, como decimos nosotros, les cae su pedrada, ¿verdad? La solemnidad porque no es una fiesta ordinaria, es una fiesta del Espíritu Santo, como les dije, como decía el Papa, es un Pentecostés nuevamente, lo estamos volviendo a vivir y qué belleza sería que lo vivamos en plenitud. Pues este es su significado para la iglesia local. Principalmente se obtendrá si todos los candidatos se reúnen en una celebración común. Aquí vuelve a hacer el llamado a la parte sacramental de la iglesia, de las celebraciones, valga la redundancia, privadas, ¿verdad? Y bueno, yo me tengo que confesar de eso porque he participado de eso, ¿verdad? Y con el dolor de mi alma, bueno, primeras comuniones digo todavía, pero incluso los bautizos, hay veces que ya he participado y cuando el bautismo debe de ser en un festivo comunitario, ¿verdad? Una celebración común, como el sacramento de la confirmación. Son raros los casos en los cuales alguien se confirme de una manera individual, así como se hace en el bautismo o en la primera comunión, pero siempre incita a que sea una fiesta completamente solemne, ¿verdad? Todo el pueblo de Dios representado por los familiares y amigos de los confirmandos. Otra vez importante el acompañamiento, no solo en el proceso, sino en esa celebración, ¿verdad? Porque ya nos ha tocado a nosotros y yo lo viví con mi hermana, creo que por ahí estar escuchando. Yo creo que tengo como unos 30, 40 ahijados de confirmación, porque a la hora de las horas ya estábamos formados y no vino mi padrino, no vino ni mi madrina, ¿verdad? Apenas está un amigo ahí, pero nada de familia. Qué bueno, digo yo, porque a pesar de las circunstancias, estos jovencitos, niños, algunos, a pesar de esa dificultad de la vivencia familiar, siempre estuvieron al tanto. Entonces, a eso también nos ayuda la vivencia comunitaria. Y por eso es importante que esas celebraciones sean en común, ¿verdad? Porque cuando hay una limitante de estos familiares o padrinos, digámoslo así, la iglesia como tal acuerpa y está ahí, aunque no está presente y no se convierte en padrino ahí momentáneo, pero todo, ver una celebración llena, digámoslo así, llena, les ayuda a estos muchachos a sentirse acuerpados por la iglesia, no tanto por su familia, pero sí por la iglesia que es mayor, que es la iglesia, ¿verdad? Amigos de los confirmandos y de los miembros de la comunidad local. Será invitado a participar en esta celebración y se esforzará en manifestar su fe con los frutos que ha producido en ellos el Espíritu Santo. A partir de ahí, vengan los frutos. Ya vamos a hablar de eso un poquito acerca de los frutos, que es también el objetivo de este momento. El padrino. Bueno, aquí había la duda de don Julio, ¿verdad? Que por qué ahora hay tantos. Bueno, según costumbre, a cada uno de los confirmandos lo asiste un padrino que lo lleva a recibir el sacramento. Lo presenta al ministro de la confirmación para la unción sagrada y lo ayuda después a cumplir fielmente las promesas del bautismo. Aquí dejo la preguntita, ¿verdad? Volver a recordar de tarea las promesas bautismales, según el Espíritu Santo que ha recibido. Esa es la función del padrino, acompañarlo, que se sienta esa persona que no va solo, porque hay veces como que van temerosos ante la mitra y ante la gran casulla del obispo con esa gran cruzota y mil cosas, nerviosos, ¿verdad? Entonces, también el padrino acompaña. Aquí hay también tela que cortar y ahí se lo deja el derecho canónico, también se lo deja a las diócesis, ¿verdad? El reglamentar ciertos procesos, porque si, por ejemplo, ustedes lo ven ahí, es un solo padrino. Pero que queremos ser los dos, ¿en qué parte de un solo padrino no escucharon? ¿Verdad? Y es una lucha constante, entonces aquí hay también mucha tela que cortar, como les digo.
el derecho y la iglesia litúrgicamente piden que solo sea un padrino, porque ya se ha acompañado. Aunque también, ahí está la salvedad donde dicen, de preferencia, que sea el que ha sido del bautismo, ¿verdad? Entonces dice uno, bueno, si en mi bautismo fueron dos, fue una pareja, ¿por qué ahora solo uno? Ah, y ahí están viendo el divorcio. No, no tiene que nada que ver, pero sí invita a que reafirme una persona. Que si está la pareja, bueno, pero por ejemplo ahora en pandemia es muy, incluso nosotros lo estamos viviendo ya dentro de, quiero ver, ahorita estamos a 13 días de tenernos, nosotros vamos a tener nuestras confirmaciones y sí, la conferencia episcopal ha sido muy tácita y dice, los papás nos han preguntado, ¿podemos estar los dos papás? No, solo uno, un papá y un padrino y el que va a confirmarse, no más, por normativa de la ley sanitaria que tenemos en nuestro país. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar, pero lo importante es que él lo lleva al sacramento, lo presenta, ¿verdad? Incluso en la foto ven que muchas veces tanto el que se va a confirmar como el padrino van nerviosos porque en su vida vuelven a hacer eso solo una vez en tu vida y aunque hayas hecho un ensayo te pones nervioso. Entonces, para salvar que no le vayan a decir otro nombre, se le pone a la persona ahí en un pequeño gafete el nombre para que el obispo lo vea, pero dice el ritual que el padrino es el que debería de presentarlo, ¿verdad? Y decir, ah, bueno, él es fulanito. Ah, ya, gracias por decir el obispo, y ya dice el nombre, ¿verdad? Vámonos a la celebración. Bueno, en el ritual de la celebración es muy corto, pero tiene sus momentos densos, ¿verdad? Está la celebración, por si alguno se anima, ¿verdad? El día de mañana no quiere, ay, no, ya la misa me aburrió. Entonces, hay celebración de confirmación dentro de una misa, hay celebración de confirmación fuera de misa. El ritual también dice lo que debe de observarse cuando un ministro extraordinario administra la confirmación. ¿Quién es el ordinario? El obispo. El extraordinario, otro sacerdote que incluso sea vicario de un territorio y que está conferido por medio del obispo. Que le da, perdón, el término correcto es delegación. Si el obispo delega a un párroco, él lo puede hacer. En ese caso, sí es el extraordinario. Y ahí aparece en el ritual qué es lo que tiene que hacer él para celebrar. Y finalmente también la confirmación de un enfermo en peligro de muerte. Eso es lo que abarca el ritual propiamente. Entonces yo me enfoqué más que todo en la celebración dentro de la misa, porque en la gran mayoría de casos se hace de esta manera, ¿verdad? Porque incluso se llama a algo público, y ¿cuál es lo más público? La Eucaristía. Entonces, la liturgia, primero, hay una presentación, la oración colecta normal, la liturgia de la palabra. El mismo ritual, aparece todo un esquema de lecturas, acordes. ¿A quién cree que va a ser acorde? A todo lo que tenga que ver relacionado con el Espíritu Santo. Y ahí está toda la liturgia y tiene muchísimo por dónde escoger. Lógicamente, cuando es público ya uno no escoge. En algunos casos de los privados, como son los sacramentos del matrimonio, por ejemplo, ahí sí los novios todavía escogen. Pero en este caso de celebraciones, la liturgia ofrece muchísima riqueza, ¿verdad? Pero todo va a ir enfocado en el concepto de la vivencia del Espíritu Santo. Luego viene la liturgia propia del sacramento. Viene la presentación. Esta presentación lo hace por lo general el párroco, que está encargado del proceso catequético de la confirmación. Luego, después de la presentación, sentados, viene la homilía, otra vez relacionada con el Espíritu Santo. Viene la renovación de las promesas bautismales. Y ahí le puse 6, porque la renovación de las promesas bautismales se pueden hacer de 6 maneras, ¿verdad? Normalmente nos acomodamos, y ahí pongo yo mi cuchara, los curitas nos acomodamos, ¿verdad? Renovemos nuestra promesa bautismal, y el mismo, ¿verdad? El mismo proceso. Entonces, pero hay 6 formas, el ritual pone 6 formas y que son muy bonitas, ¿verdad? Solo que como toda celebración implica una
previa preparación, una previa ceremonia, ¿verdad? Luego viene el asentimiento de la comunidad, cuando ya todos va cerrando las promesas bautismales y cerramos, toda la comunidad va haciendo su respuesta. Luego viene ya el gesto de la imposición de manos y luego viene la unción del Santo Crisma y ahí vuelve a aparecer el nombre, ¿verdad? Yo, fulanito, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. No le hace un triángulo, le hace una cruz por aquello de que es... ese es un dilema, ¿verdad? Que la gente no sabe qué le hacen en la frente, como no tiene ojo en la frente. Me recuerdo cuando es Semana Santa, por ejemplo. Mire, ¿por qué el Padre no me hizo la cruz? Ni que tuviéramos un molde para hacerle la señal de la cruz con ceniza perfecta. Algunos parece triángulo, parece una mancha y como que un tizón le pasaron en la frente. Pero en el caso de la unción del Santo Crisma es una forma de cruz. Y al final... luego que el obispo ha dicho, fulanito recibe por esta señal del don del Espíritu Santo, él contesta amén, luego él le dice, la paz esté contigo, y él responde, y con tu espíritu. Terminado ya de que han pasado los 600 muchachos a confirmarse, viene la oración de los fieles. Ahí toda la comunidad vuelve a acuerpar y la oración de los fieles vuelve a ir en términos de los que se están recibiendo la confirmación, no en términos generales de la iglesia, no. Esa celebración es muy, muy concreta y casi todas las oraciones de los fieles van a ir en función de los confirmandos. Luego viene la liturgia eucarística, que ya todos sabemos, y finalmente el rito de conclusión. Puse también este otro párrafo porque me encantó y quiero que lo conozcan, ¿verdad? La confirmación de un enfermo, ya casi vamos aterrizando, en peligro de muerte. Lo hace un ministro extraordinario, un sacerdote, ¿verdad? Entonces impone las manos y dice, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a este Hijo tuyo por medio del agua y el Espíritu Santo, librándolo del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre él al Espíritu Santo, Consolador, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia y de piedad y de su santo temor. ¿Qué le recuerda esto? Los dones, ¿verdad? Por Jesucristo nuestro Señor. Y finalmente vuelve a ser la fórmula del obispo, fulanito de tal, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Eso es cuando el enfermo está en peligro de muerte. Aquí me detengo también por esto porque mucho nos ha pasado y a nosotros ahora nos ha pasado y creo que es una discusión que hemos tenido nosotros sacerdotes jóvenes en estos días por el hecho de otro sacramento que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero este tipo de sacramento estamos invitados a recibirlo cuando somos conscientes, ¿verdad? Y aquí también vuelve un compromiso que está tácito en el hecho de haber recibido. Indaguemos sobre aquellas personas católicas, ¿cómo está su proceso? ¿Verdad? Porque en la medida nosotros también somos conscientes de eso, de ir propagando esa fe en Cristo, vamos descubriendo que mucha gente no lo tiene y qué delicado es cuando tenemos que hacer este tipo de sacramento. Literalmente nos volvemos, como decimos nosotros, en bomberos, que nos llaman y que nos andan buscando para ir para abajo y uno dice después, ¿por qué nos llaman ahorita? Cuando la persona de repente ya ni está consciente, que apenas entiende. Entonces, es cierto, el ritual aparece y lo permite, pero en la medida de lo posible es un extra, ¿verdad? Siempre es lo mejor hacer, como les digo, esa ceremonia preciosa que se tiene. Y finalmente, vamos a dejar de compartir y les voy a... Eso es lo que quería compartir más que todo en el sacramento. Es muy, muy corto el sacramento, pero a lo que... Quiero ver ahí sí, catecismo de la Iglesia Católica. Ah, sí, ahí me estaban corrigiendo del catecismo. Rosa María de Mian, vamos a ver dónde está. Aquí.
lo principal de, bueno, de todo el ritual que hemos visto de la confirmación también está en el hecho de volver a revalidar nosotros los frutos. Y por eso puse al final, ¿verdad?, de la presentación el de los enfermos, porque aunque la persona ya está enfermo, tiene la capacidad de recibir el Espíritu Santo, por consiguiente los dones, ¿verdad? ¿Cuáles son los dones, señores? No le demos tanta vuelta. Yo sé que a nivel de nuestra comunidad ponemos muchísimos más dones y yo les digo, yo los he vivido y lo entiendo como comunidad, pero yo a veces digo, nos hace falta muchísimo. Si solo 7 que nos ha dado la iglesia nos cuesta muchísimo, no pensemos andar buscando otros, ¿verdad? Y me quedo y lo vuelvo a repetir, si alguno se nos olvida, ¿verdad?, el don de la sabiduría que nos regala el Señor para lograr entender lo que favorece o perjudica, no a mi persona, que quede claro, porque pensamos de que el don de la sabiduría es para entender el bien y el mal. No, es para entender lo que favorece o perjudica al proyecto de Dios. Ahí sí, en mi vida. De igual manera, el otro don del Espíritu Santo, el entendimiento. No es que, hoy sí voy a entender la Biblia de pe a pa, lo voy a leer 4 veces en una semana. No, el entendimiento no se ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios, o que de otra manera nosotros conocemos como dogmas. Muchas veces se nos es difícil entender un dogma. ¿Cuáles son los dogmas, padre? Ese es otro piso, es otra clase. Y por eso no me han pagado, diría que. Luego, el consejo. Sí, padre, sí, yo soy y perdón que voy a decir esta palabra, ¿verdad? Yo soy un anciano, yo le voy a dar consejo a todos. Todos vienen a mí, me llaman y me dicen que como yo tengo más sabiduría. La sabiduría no está en la viejetud, está en el hecho de saberse guiar. ¿Y dónde está el consejo? Nos ayuda a discernir los caminos y las opciones en nuestra vida. Y aquí me detengo también con me encanta este don, porque el consejo lleva implícito, la responsabilidad. Porque es cierto, yo ya tengo la capacidad bajo el don del Espíritu Santo que me va a decir, yo voy a detenerme para ver qué camino voy a tomar. Yo decido ánimo, ya el Señor te iluminó, pero recuerda que hay todo un proceso en eso que decidiste, con todo bueno y no tan bueno, ¿verdad? Entonces ahí va el consejo, el saber discernir, y que cuando asumes también las responsabilidades. La ciencia es el don de Dios, no de la ciencia del mundo, ¿verdad? ¿Cómo piensa Dios? Literalmente así lo podría decir en pocas palabras. ¿Cómo piensa Dios? Pues Dios me invita, bajo ese don de ciencia, a saber poner todos los días de mi vida cuál sería el actuar de Dios ante esta circunstancia. Pero Dios no tenía internet, Dios no tenía los problemas que están ahorita. No, toda la vida Dios es muy válido, independientemente que somos tiempos distintos, pero Dios siempre nos ilumina a esforzarnos en cuál es la mejor manera de actuar ante las situaciones que tenemos hoy en día. ¿Y cuál es la capacidad nuestra? Bueno, lo que Dios dice por medio de su palabra, los evangelios. Jesús vivió la vida igual que nosotros y ahí está. ¿Qué más? Otro, piedad. Sí, bueno, hoy por cierto, quiero ver. Piedad hay un sinónimo y eso les voy a decir. La piedad nos permite estar abiertos. Padre, yo tengo piedad porque yo iba a castigar o iba a despedir a tanta gente y no lo hice. Eso no es piedad, ese es otro tipo de piedad. Pero la piedad que viene del Espíritu Santo es aquella que nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios, actuando como Jesús. Aquí ya volvemos a amarrar en el término de piedad a tomar el ejemplo de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a tomar? Pues
leyéndolo, aprendiendo de Jesús, porque si no sé quién es Jesús, mucho menos voy a atender el concepto de piedad. Se va a hacer una piedad muy mundana mía, ¿verdad? Con ejercicios. La fortaleza. Vamos a ir al gym, ¿verdad? Por el Dios, por el don del Espíritu Santo voy a tener cuero, ¿verdad? No. La fortaleza nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades de la vida cristiana. Este es otro término que también cuesta mucho hoy en día. La feligresía piensan de, padre, pero ¿por qué yo me estoy muriendo aquí con una enfermedad o una situación tras otra, y yo soy hombre y mujer de misa diaria y entonces Dios no me escucha? Pensamos de que por el hecho de estar con Dios, nuestra vida ya está arreglada. Sí está arreglada, pero en otro sentido, en el sentido de que teniendo a Dios en el corazón tenemos todo. Ya no necesitamos más nada. ¿Y qué nos hace tener a Dios? Tener los ojos de Dios, los oídos de Dios, la boca y el corazón de Dios. Eso es realmente tener la fortaleza de Dios. Que para otros que no conocen a Dios piensan que eso es masoquismo, esta gente está loca, ¿verdad? Y está sufriendo y siempre cree en su Dios. Sí, es que esa es la fortaleza que Él nos da. Y finalmente, el temor de Dios. Híjole, nos va a caer el castigo de Dios. Muchos todavía tenemos ese concepto de Dios castigador. Nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad. Bueno, ni modo, ya Dios tiene toda la vida programada para nosotros. Es mentira eso de libertad de parte de Dios para con nosotros. Él siempre hace lo que le ronca la gana y nosotros tenemos que agachar la cabeza y punto. No es esa clase de sumisión. Es una sumisión dialogada con amor. Saber descubrir en las situaciones de mi vida qué es lo que quiere Dios. Y sobre todo tener un gran respeto. No respeto al hecho de que por la gran eminencia que es Dios, no. El respeto que proviene de un amor inquebrantable y un amor bien llevado con él. Bueno, aquí me callo porque ya vi que me pasé un par de minutitos, pero creo que eso es lo que quería reflejar sobre todo y no quería dejar de pasar en cuanto a la temática del sacramento de la confirmación. Antes que nos pase la factura, voy a compartir. Vamos a ver, de mi computadora. El siguiente tema que va a estar súper interesante. Estamos. La Eucaristía. Exacto, la Eucaristía. Ahí paso el primero. Son los preliminares. Este es cortito. Y quiero ver, voy a pasar estos otros por si aquellos que no tienen catecismo de la Iglesia Católica me a sacarlos. Los numerales en el catecismo, ¿verdad? Entonces les dejo esos dos documentos para que vayan fortaleciendo la parte de la Eucaristía, ¿verdad? La parte en el catecismo es bastante densa, ¿verdad? Sí hay un buen número, pero que es bonito comenzar a entrar, porque creo que yo siempre voy a defender todos los sacramentos, incluso como mi vida sacerdotal lo voy a defender, pero sin Eucaristía no somos nada, señores. Así que vamos a tener muy buen diálogo el otro viernes, si Dios lo permite. Así que gasten el catecismo en esta semana que tienen, ¿verdad? Dejen de ver la serie buenísima, ¿verdad? Y dedíquenle un tiempo al catecismo porque sí va a estar denso, porque ese es, para mí creo que es la base importante de todo, desde mi persona hasta para ustedes, ¿verdad? Me quedo aquí, no sé si creo que habían avisos, ahí alcancé a ver el horario que me pasaron. Cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Confirmado todo lo que nos ha platicado esta tarde. Hemos sentido que cada día vamos entendiendo más los sacramentos y principalmente la de iniciación. Decía usted que esta es solo una vez la confirmación, igual que el bautismo. Una tan sola vez se realiza en la iglesia. Para los que estamos siguiendo estas enseñanzas, bien lo decía el Padre, el próximo viernes tendremos la Eucaristía.
En la Eucaristía, me voy a adelantar un poquito, se celebra el memorial de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? También se le llama misa, Santa Eucaristía o Cena del Señor. Entonces estemos pendientes para el próximo viernes y el material ya se les va a enviar luego. También para los que han preguntado sobre la familia Recinos Valladares, queremos decirles que Marvin, el papá, ya está con Marvin José y en México están dándole tratamiento, solo se le subió un poco la tensión, ¿verdad? Y todo va caminando y confiando en el Señor. Algunos pidieron el número de la cuenta y se los vamos a enviar a nivel de WhatsApp. Gracias, Padre, nuevamente. Dios le proteja y alivie su salud lo más pronto. Gracias. Muchísimas gracias y que pasen linda noche. Saludos a toda la familia y pórtense bien. Si no hay, me llaman. Nos da la bendición para cerrar, pues. Gracias. Exacto. Vamos a ver. Bueno, yo siempre me encomiendo a María Santísima Auxiliadora porque sabemos de que ella está acompañándonos con cada una de nuestras familias. Vamos a ver. Sí. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo. Al recordarla con alegría y por su poderosa intercesión, líbranos de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y por la intercesión de María Santísima Auxiliadora, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus seres queridos, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Linda noche. Gracias. Un placer y nos vemos, si Dios lo permite, el otro viernes. Buenas Gracias, noches, Padre. Padre. Chao. Dios lo bendiga. Bye. Cuídense. Gracias. Adiós, tío. Adiós, Ariana. Mira, ya apareció la sobrina. Al fin. Chao.